Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Hoy, una vez más, bueno, pues el programa va a tener un tono british, un tono inglés. Vamos a hacer una preparación muy british, vamos a hablar de unos grandes almacenes ingleses y sobre todo lo que vamos a hacer es disfrutar, reírnos y estofar y cuajar muchos sofritos al fogón, que es de lo que se trata. Iba a Rusia hasta la victoria, venceremos, joder. Y God Save the Queen, pero con SH, como decían los Clash. Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estamos encantados con el calendario de los amigos de Glatton Club ingleses, que son los campeones, que son de Donosti, Andoni y Xavier de la Maza, que son supercampeones, y en homenaje a ellos y a todos los, bueno, pues a todos los aficionados y a todos los adoradores de la cultura inglesa, hoy os voy a ofrecer un programa bien particular. Fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie como de tarta de cebolla, inspirada en una tarta de cebolla que he probado hace unas semanas en el Fortune & Mason, bueno, pues muy cercano a Piccadilly en Londres. Fijaros qué tarta de cebolla con tocineta, con una salvia bien pochada en mantequilla en el que hemos hecho un huevo a la plancha. Fijaros qué preparación tan impresionante. Y luego en la segunda parte del programa también os hablaré de un restaurante muy cercano a Fortune & Mason en el que hacen de postre un saballón impresionante, una especie de sabaglione, como dicen los italianos, con tocai, con un vino dulce, con azúcar y con frambuesas y bizcocho en el fondo, que se puede servir de dos formas. Esto es el mismo postre que está contenido aquí en un vaso, lo que pasa es que es servido de dos maneras distintas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es salir al relleno de la escalera con vuestras chirulas y panderetas para decir a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta a lo pardo, dejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de toda esta historia, porque os aseguro que el programa de hoy está concebido para que todo el mundo disfrute y para que todo el mundo se lo pase de cojón de pato. No os movéis del sofá, ¿eh? Importante que cogéis papel y boli, porque son dos recetones, John Chu, baja, que aquí lo bueno es que la gente vea esto para que no cambien de canal. El que aprende a hacer esto y sabe hacer esta tarta y este saballón del mundo puede ser tranquilamente ministro de Exteriores turco, por ejemplo, o norteamericano, o ministro de, yo qué sé, de Educación francés. Robin Food. Ya sabéis que cuando en Nueva York son las 3 de la tarde, en Londres es 1938, y eso es verdad. No es una frase mía, es una escritora inglesa, pero es la realidad. Nueva York, bueno, pues está siempre en plena efervescencia, bueno, pues sumida en esa modernidad, y es verdad que de repente uno coge el avión y llega a Londres, y es verdad que Londres es una ciudad muy moderna, pero uno muchas veces tiene la sensación, cuando pasea entre sus calles, bueno, pues de que es 1938. Es verdad, una verdad como un templo. Estamos encantados porque sabéis que en estos últimos programas hemos ido hablando de esa experiencia, bueno, pues que hemos tenido en esa ciudad que es Londres, de la que hemos hablado, bueno, largo y tendido. Y en alguna de las visitas que hicimos hace poco, bueno, pues tuvimos la suerte de, bueno, pues de entrar en Fortune & Mason, que yo creo que es un comercio que todo el mundo conoce, abierto desde 1707, nada más y nada menos, y disfrutar en sus comedores de una tarta de cebolla distinta, pero bueno, que al final tiene un poco el espíritu de esta misma tarta de cebolla que os voy a ofrecer en el programa. Sabéis que Londres en 1666 se quemó, ardió, desapareció prácticamente de la faz de la tierra, y unos años más tarde, bueno, pues se fue poco a poco reconstruyendo, y es verdad que en 1707, bueno, pues un tío que vino, por visto el señor Mason, que vino de Oxford, y un tipo de Londres se llamaba el señor Fortune, bueno, pues al final tuvieron la suerte o tuvieron la, bueno, pues la iniciativa de juntarse y realmente montar unos almacenes que todavía hoy día, bueno, pues se pueden visitar y en los que se puede pasar, bueno, pues un rato bien agradable. Voy a hacer una especie de encebollado con un poco de aceite de oliva y un poco de cebolla, perdón, de mantequilla, con cebolla y con chalota bien picada en finas tiras en juliana, que veis que tengo ya en estos boles. Voy a añadir esta cebolleta cortada en tiras bastante generosas y lo mismo la chalota. En alguna ocasión hemos hecho en el programa, bueno, pues sopa de cebolla también a la inglesa, que la verdad que tenía, bueno, pues el contrapunto de ese queso cheddar, el golpetazo de la salsa Worcestershire, y que de alguna manera, bueno, pues se parece bastante a la sopa de cebolla francesa, pero que tenía, bueno, pues la diferencia de entre sus ingredientes también contar con unas hojas de salvia. Y es verdad que los ingleses son, bueno, pues un pueblo también bastante amante de la cebolleta, del ajo, de la chalota y todas estas historias. Como muchos de los pueblos inteligentes de este planeta, porque yo creo que las
Grandes cocinas de este mundo al final comparten, bueno, pues algunos de sus ingredientes. Y si hay un ingrediente común a muchas de ellas, bueno, pues son las cebollas y los ajos. Además de esta cebolla y de esta charota, que lo que tenemos que conseguir es una especie como de encebollado que vaya poco a poco estofándose y guisándose para que quede al final muy meloso. Además de estos ingredientes, bueno, pues me va a hacer falta también, voy a añadir un poco de sal a mi encebollado. Me va a hacer falta también un poco de, bueno, bastante tocineta o bacon cortado en tiras muy finas, bien ahumado, que vamos a empezar a torrar en esta sartén para que nos quede bien crujiente. Y una vez que tengamos nuestra cebolla bien pochada dentro de un buen rato, lo que haremos será, bueno, pues incorporar nuestros lardones de tocineta bien tostados en la última parte de esa cebolla bien pochada. Lo que iremos haciendo es, conforme estos lardones van soltando, bueno, pues la grasa a la sartén, lo que haremos es ir añadiendo esa grasa que va soltando los lardones en la sartén, se lo iremos añadiendo, bueno, pues a esta cebolleta que está aquí pochando, para que al final también el gusto del cerdo, bueno, pues convierta este encebollado en algo bien sabroso. Luego encima de la mesa, es verdad que cuando estuve por ahí, aquella tarta de cebolla, la base era un hojaldre muy fino. Como no quiero liaros la manta con hojaldres ni con historias, lo que voy a hacer es, para que no os compliquéis la vida, es que, bueno, pues que en cualquier tienda, porque esto se compra en cualquier lado, os agenciéis unos panes de pita como estos típicos panes que vienen, que suelen encontrarse en la sección de los, bueno, pues de los panes de molde y todos estos rollos, y que últimamente se ven prácticamente, bueno, pues en cualquier comercio, y que en alguna ocasión también hemos convertido, bueno, pues en pizza. Yo me acuerdo que las pitapizzas o las pizzapitas que en alguna ocasión nos hemos ofrecido en este programa, no deja de ser, bueno, pues de alguna manera la misma base, ¿no? Al final se trata de, si no te quieres currar una base de pizza o una base de tarta, pues que esto al final haga, pues las veces de la típica masa que podemos currarnos en casa o que podemos comprar en el comercio. En aquel caso lo que hicimos fue estas bases de pan pita, bueno, pues embadurnarlas bien de tomate y sobre ellas colocar mozzarella o albahaca o todas estas historias. Y en este caso estas bases, bien tostadas porque tengo el horno encendido, lo que voy a hacer es convertirlas en las bases de nuestra tarta de cebolla, inspirada, bueno, pues en un viaje al corazón de Londres y a ese almacén tan alucinante que la verdad que cuentan historias increíbles de Fortune & Mason, ¿eh? Tengo el horno encendido. Os decía antes que es un almacén que se fundó en 1707 y dicen que el comienzo hicieron fortuna, bueno, pues revendiendo las velas quemadas de la monarquía de la familia real inglesa. Imaginaros qué nivelón al final, a partir de los sobrantes de las velas de palacio de la familia real inglesa, montar realmente un negocio bárbaro, ¿no? Han ido evolucionando con los años. Y por lo visto en las campañas de Napoleón y todas estas historias, bueno, pues fueron muy famosos porque se ocupaban de surtir a los soldados franceses y a los soldados ingleses, bueno, pues con tarros de miel, con conservas, con té y todas estas historias, y al final hicieron, bueno, pues un gran capital. Y es verdad que en Fortune & Mason todavía hoy hay un departamento que creo que está en la 3ª planta que se llama Departamento de Expediciones, y al final, bueno, pues tienen a bien presumir de que son capaces de llevar el lujo inglés a cualquier punto del planeta, hasta el punto de que, por ejemplo, la primera expedición que subió al Himalaya, que subió al Everest, al monte Everest, y que fueron a la cordillera del Himalaya, bueno, pues fueron con champán y con foie gras, bueno, pues que al final surtieron los amigos de Fortune & Mason. Howard Carter, el gran egiptólogo, dicen que solía ahogar sus penas y sus triunfos en botellas de Oporto, que también, bueno, pues llevaba Fortune & Mason hasta su bodega, en su casa. Y la verdad que es un sitio con mucho sabor, un sitio con unos grandes restaurantes y unas grandes tascas en las que se puede comer, bueno, pues fabulosa cocina inglesa. Y luego, sobre todo, con una planta baja increíble, con un mercado de fresco absolutamente alucinante, quesería. Tienen una zona de verdura impresionante, galletas, dulces, vinos, una primera planta dedicada, bueno, pues a los tés, a los chocolates, y luego unas plantas superiores en las que se pueden, bueno, pues desde comprar la típica loza para beber el té, hasta vajillas, bueno, absolutamente increíbles. Y luego la última planta de arriba, que es una planta muy curiosa en la que presumen de satisfacer todos los gustos de, bueno, pues del hombre moderno, ¿no? Y es una zona en la que puedes comprar batines de seda, puedes comprar zapatillas, puedes comprar las típicas sillas para poder fumarte una pipa en el campo y cosas de estas que sabéis que son como muy british. ¿Veis que mi cebolla al final va pochándose? Vamos a añadir un poquito de pimienta a esta historia.
Y si veis que está un poquito justa de grasa, lo que hacéis es añadir un poquito de aceite. Pero bueno, yo no lo voy a añadir porque voy a esperar a que esta tocineta que tengo en la sartén realmente vaya fundiendo y vaya acumulando, bueno, pues la grasa de cerdo en el fondo, y lo que haré es, en vez de añadir aquí aceite, empezar a añadir esa grasa que van soltando los lardones. Luego encima de la mesa también tengo un poco de salvia, porque una vez que tenga las tartas montadas, cuando mis bases estén bien doradas, que voy a meter ya al horno, lo que haré será ponerles un huevo a caballo encima, un huevo a la plancha, hecho en una grasa, en un poquito de mantequilla. En la misma sartén esta de los lardones, lo que haré será, con esa grasa y con un poquito de mantequilla, sofreiré un poco estas hojas de salvia, colocaré las hojas de salvia medio frititas encima de la tarta y coronaré con un huevo a la plancha, un buen huevo con un poco de sal y un poco de pimienta. Vais a ver, le voy a hacer un jugo muy simpático a esta historia. Ya lo único que me queda es, bueno, pues tener paciencia, que es la madre de la ciencia, para sacar de aquí en un rato un encebollado bien sabroso. Tendré mis bases bien tostadas y vais a ver que esto se resuelve en un periquete. Estoy contento, porque habéis visto esas fotografías tan chulas de Fortune & Mason, y porque además, bueno, pues últimamente me he aficionado pues a beber más té del que habitualmente solía beber, y es verdad que una de las grandes casas que ofrecen todos los artilugios y sobre todo toda la maestría para servir un desayuno, perdón, un té inglés, bueno, pues como ha de hacerse, pues son los amigos de Fortune & Mason, con sus sándwiches de pepino, con su tarta, con sus scones, con su clotted cream y su mermelada. En un segundo seguimos, que se me está haciendo la boca agua, con nuestro encebollado, con nuestro bacon y con nuestras tartas. Vais a ver que la rematamos en un periquete. Rabbit Food. Bueno, ya tengo mi cebolla bastante pochada, bastante avanzada. Podéis caramelizarla si queréis más, pero bueno, al final con este tono rubio yo creo que es suficiente. Luego además tengo los lardones de bacon, que al final lo que he ido haciendo es que se vayan quedando bien torrados, van soltando su grasa, y si veis que a esta cebolla les va haciendo falta un poquito de grasa, lo que hacéis es, bueno, pues ir añadiendo esa grasa sin pasaros, para que al final quede bien ligada. Habéis visto que aquí no hay ni gota de grasa sobrante, tiene que quedar una cebolla bien melosa. Además, en esta sartén lo que vamos a hacer en un segundo es empezar, bueno, pues a hacer nuestros huevos a la plancha. Y luego tengo los panes, que como veis, bueno, pues al final me hacen una base bastante tostada, bastante crash, y por eso al final, bueno, pues esto hace un poco las veces de lo que puede ser un hojaldre, una base de hojaldre. Así que cogemos un pan de estos de pita bien horneados. Lo que hacemos es, yo voy a hacer una, pero bueno, al final esto vais montando todas en función de los invitados que seáis. También podéis hacer esto con una base grande de hojaldre, estiréis una base grande de hojaldre que podéis hornear luego en el horno, la pincháis bien, colocáis esta cebolla encima, metéis en el horno, que se haga una especie como de tarta de hojaldre bien encebollada. Y luego yo no cocino, bueno, pues los lardones de bacon directamente con la cebolla, porque quiero que queden bien curruscantes, y luego lo que no quiero tampoco es que quede la cebolla demasiado salada. Así que lo que hacemos es, bueno, pues cocinarlos por separado, y la verdad que el resultado vale francamente la pena. Si queréis hacerlo mezclado, lo hacéis, que tampoco pasa nada. Vamos a añadir un poco de pimienta, que se me ha quedado ya vacío. De tanto darle a la cachimba, se me ha quedado sin pimienta. Vamos a pimentar esto bien. No hace falta añadir sal porque la tocineta va a sazonar bastante la historia. Y se trata de directamente sobre la base de pan pita ya tostado, bueno, pues montarnos un tinglado de esta manera. Esto, si queréis, lo podéis volver a pasar por el horno, pero yo creo que con la cocción de la base del pan pita es suficiente, porque ya tiene la base bien tostada. Y es verdad que si metiéramos esto en el horno, bueno, pues la verdad que cogería también más carácter, porque, bueno, pues se tostaría un poco más. Incluso podríais coger un poquito de nata doble, una buena nata doble, mezclada con un poco, igual con una yema de huevo o lo que fuera, echarla por encima para que se quede medio tembloroso, meterlo en el horno para darle un golpe, y es verdad que quedaría fantástica. Pero esto, tal como está, os aseguro que es preparación fuera de serie. Vamos a añadir un poco de mantequilla. Vamos a añadirle también un poquito de esta grasa que ha soltado la tocineta. Y en este fondo, que no tiene que ser muy agresivo, lo que vamos a hacer es, bueno, pues darle unas vueltas en unas hojas de salvia. Esto es súper rico, ¿eh? El huevo a la plancha, igual que cuando se hace la saltimboca y todas estas historias, el huevo a la plancha, habiendo aromatizado antes la grasa con un poco de salvia, os aseguro que es bocado
bocato cardinale, como decía aquel. Añadimos el huevo. Vamos a acercar esto a la plancha para que vaya haciéndose muy poco a poco. Y aquí lo que vamos a hacer es estirar un poquito las hojas de salvia. Y contaros que en este programa, además, hemos hecho muchas tartas, porque nos encanta el tema tarta. A mí me pone cachondísimo todo el tema de tarta salada, tarta dulce. La verdad que me gusta. Todas las tartas que hemos hecho, pues por ejemplo de lechuga flamenca, hemos hecho tartas de champiñones, hemos hecho tartas con hongos, hemos hecho tartas dulces, por ejemplo la que hicimos de queso con Luisa, con esas frambuesas maravillosas. Hemos hecho, bueno, pues tarta de tomate con ahumados y muchísimas tartas más. Pero esta os aseguro que es tarta ganadora, ¿eh? En Fortune & Mason, además, que es una casa curiosa, hasta comienzos de los años 30 o así del siglo pasado, tenían un departamento que se encargaba de analizar el agua que tenías en tu casa y ellos te aconsejaban el té que debía infusionarse en esa agua que tú les llevabas. Y la verdad que me parece algo increíble. Hasta los años 30 del siglo XX, tú ibas con tu botella, la gente iba con su botella de agua que salía por el caño de casa, allí la analizaban y te decían cuál era el té, bueno, pues que iba con el agua que tú llevabas, según la dureza, según las propiedades de tu agua, ellos te recomendaban un té u otro. Y me parece enorme, me parece la bomba. Vamos a añadir un poco de sal rica a este huevo, si la tengo por aquí, que no la veo. Me quitan las cosas, me dejan sin sal, me dejan sin pimienta, increíble. No tengo sal rica, voy a echar sal normal. Vamos a añadir también un poco de pimientica. Y este huevo, que babea un poco todavía, la historieta, es con una espátula de estas, colocarlo sobre la cebolla y sobre la salvia y toda esta historia. Y esto, os aseguro, que con un buen té o un buen café o lo que sea, es un desayuno, una comida superior. La acompañas con una ensaladita de una rúcula o algún tinglado de estos y alucinas en colorines. Y a mí particularmente me gusta añadirle unas goticas de vinagre que pueden ir a la sartén, desglasando esa grasita de la sartén, o directamente, como si fuera perfume parisino, sobre nuestra preparación. Un poquito de cebino picado. Y joder, no me extraña que Howard Carter y Lord Carnarvon y estos fueran clientes de Fortune & Mason, porque al final, comiendo estas historias, uno se siente como aristócrata. Baja la cámara. Bueno, vamos a hacer un segundo plato, un saballón, en este caso con frambuesas. Uno sale de Fortune & Mason, a la derecha está Burlington Arcade, a la derecha hay una callecita, que no es el nombre, pero al fondo a la izquierda hay un restaurante que se llama Bentley's. Y en el Bentley's, que es un restaurante especializado en mariscos, pescado y todas estas historias, uno entra por la barra, hay un pianista ahí como tocando unas melodías increíbles, entras con la novia que te piensas que eres Cary Grant, pides unas ostritas, una en tempura o solas, con un poquito de pepino, un pickle de pepino como con jengibre que está súper buena, te tomas una cervecita, una copa de champán o lo que fuera, y luego entras y te comes, bueno, pues unos lenguados de Dover a la plancha o unos bogavantes con una mahonesa o con un tomate con un montón de horseradish también, que es súper picante, está súper sabroso. Y en los postres, haciendo un saballón muy parecido a este, un saballón que en este caso, bueno, vamos a enriquecer con un poco de bizcocho, con frambuesas y con chocolate. Vamos a añadir en el fondo de un bol, sabéis que el saballón es una especie como de... No tiene nada que ver, pero tiene la consistencia un poco como de salsa holandesa. Lo que pasa es que es dulce y es muy sabroso. Es un postre muy rico y muy sencillo de resolver. En el fondo vamos a añadir 6 yemas de huevo. Vamos a añadir más o menos unas 4 cucharadas de agua, aproximadamente. Vamos a añadir un buen chorrete, en este caso de un Tokay, que es un vino dulce húngaro muy sabroso. Podéis añadir un moscatel o el vino que queráis, pero tiene que tener un poco el contrapunto de un chorrete de un vino dulce. Y luego además... vamos a añadir un poco de aguardiente de frambuesa o de cereza, lo que queráis. En este caso, como vamos a utilizar frambuesa, vamos a añadir un golpe, bueno, pues de frambuesas en aguardiente. Un poquito de sal y además vamos a añadir, bueno, pues azúcar en polvo, azúcar glass. Ponemos un baño María bien potente al fuego, metemos el bol y empezamos a darle zapatilla a la historia.
Con un poco de paciencia, al final lo que hacemos es convertir esta crema untuosa, estos huevos batidos con el azúcar y toda esta historia, en algo muy muy sabroso, en algo muy esponjoso y muy rico. Es verdad que es un postre que conviene hacerlo al momento. Se puede mantener el saballón, sobre todo porque luego lo vamos a enfriar en una esquina, pero suele bajar, así que es bastante recomendable hacerlo en el momento. Tampoco es mucho curro. Tienes los ingredientes preparados, un poco de fruta, en este caso unas frambuesas o unas fresas o unas grosellas o lo que quieras, o incluso un saballón sin más, porque un saballón recién montado en una copa, recién hecho, medio tibio, caliente o frío, está sabrosísimo. ¿Veis? Como pasa cuando haces una salsa holandesa, al final las yemas de huevo con la mezcla que hemos añadido de azúcares, alcoholes y agua, al final lo que hace pues es empezar a montar, como veis. Y sobre todo la acción del calor lo que hace es que esas yemas vayan esponjando. Fijaros qué pinta tiene esta historia, ¿eh? Vamos subiendo paulatinamente la potencia de las varillas. Esto lo podéis hacer con varilla a mano, pero es más coñazo. Y una vez que vemos que esto ya va cogiendo, como veis, una consistencia bastante montada, vamos a apagar el fuego porque con el calor de la cazuela es suficiente para que esto nos esponje muy bien. Y la historia es... Qué bueno, ¿eh? ¿Habéis visto cómo va dejando ya surco? Cómo la varilla va dejando un surco en la crema. Y lo que hacemos una vez que vemos que el saballón ya está bien esponjoso es bajar la temperatura, la velocidad de nuestras palas, sumergir este bol en agua y hielo y a fuerza muy muy suave durante más o menos un minuto o así, dejar que nuestro saballón baje de temperatura y se refresque un poco. En un segundo estamos aquí. Habéis visto que es muy fácil. Es como cuando te haces una tortilla francesa, una historia de estas. Nadie hace una tortilla francesa, deja en una esquina y luego se la come. Te la curras y te la zampas, esto igual. No os mováis, ¿eh? Ravifood. Bueno, aquí seguimos. El saballón ya está bien fresco. Fijaros. Sigue estando muy esponjoso, como si fuera una holandesa. Y esto me ha traído a Sircho, que es uno de los cocineros que me echa un cable en el programa y también está estupendo. Lo que pasa es que, fijaros qué diferencia. Está también muy, muy cremoso, pero esto, bueno, ha pasado unos minutos más que este. Y fijaros que este está mucho más esponjoso y mucho más aéreo. Y este está, bueno, pues un poco más bajado, ¿veis? Que al final la textura no es la misma. Este está más como si fuera una masa como de bizcocho. Y este, sin embargo, fijaros que es bastante más esponjoso y bastante más liviano que el otro. Cualquiera de los dos tiene el mismo sabor, pero bueno, al final esto está muy sabroso, pero está un poco más caído. Y este es el punto perfecto para comernos nuestro saballón. Esto, como hay Dios, esto lo colocas en una copa bien hermosa para poder meter la cuchara. Y la textura y la sensación y el dulzor y la esponjosidad de este saballón, yo creo que es un postre ya en sí mismo, bueno, inigualable, imbatible. Si queremos hacer una historia un poco más, bueno, pues un poco más curiosa en este caso, bueno, pues Leandro Asier y compañía se han currado aquí una especie de bizcocho, que fijaros que es un bizcocho, bueno, pues con cáscara de naranja, un bizcocho bien, bien sabroso. Y esto se puede hacer con restos de croissants o de bollería, o de brioche, o de lo que os dé la gana. Si tenéis el típico pan de maíz que soléis desayunar y lo tenéis por ahí a mano, pues también un poco de pan de maíz o lo que queráis. Pues tienen que ser unos dados de algo que tenga un poco de mantequilla y sobre todo que tenga cierto cuerpo y untuosidad. Entonces lo que hacemos es partir esto en dados y podemos hacer dos historias distintas. Por ejemplo, le podemos colocar en el fondo de este tarro directamente unas frambuesas para que la base de nuestra historia, bueno, pues al final haya fruta y esté bien, bien fresco. Podéis rallar un poco de cáscara de limón en el fondo. Incluso si me apuráis, ese mismo aguardiente que he utilizado para hacer el saballón, que todavía no lo he retirado y que está aquí, añadís unas gotitas de este aguardiente en el fondo para emborracharlas un poco. Y la historia es, sobre esas frambuesas, meter un poco de chicha, en este caso los dados de bizcocho, que os aseguro que es un bizcocho que está echándole aquí ahora mismo
un olor que alucinas en colorines. Aplastas eso un poco y de esta manera al final vamos a tener, bueno, pues cuando bajamos la cuchara vamos a tener esa sensación de coger algo fresco, algo frutoso, de coger algo también bastante amazacotado y con un, bueno, pues con un gusto como el bizcocho. Y lo que hacemos es rematar con nuestro saballón. Vaya néctar supremo, ¿eh? La historia es que teniendo este bizcocho, también podemos hacer otra historia, que es cortar, por ejemplo, un triángulo y presentarlo tipo a postre, porque al final el saballón no deja de ser también una especie como de salsa que puede acompañar, por ejemplo, una tarta o, por ejemplo, un poco de helado. El contraste de un helado bien fresco con un saballón que no enfriemos tanto como este, sino que quede un poquito tibio, esa sensación en la boca del frío caliente, también es algo superior. Y el tinglao es coger el mismo saballón y con una cuchara utilizarlo, como os he dicho, como si fuera una salsa. Super néctar supremo, ¿eh? El saballón se puede colocar en una salsera o una historia de estas. Y luego cualquiera de los dos, con un buen chocolate oscuro, lo que hacemos es coger un rallador y darle un poquito de zapatilla. Este con chocolate y este con un poquito de limón también arriba. Voy a coger el otro rallador que es más fino. Programazo el de hoy, ¿eh? Estoy encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho ofreceros esa tarta tan singular una vez más. Me ha gustado, bueno, pues dejar en pabellón bien alto esa cocina inglesa que todo el mundo, bueno, pues al final tira por los suelos, porque es verdad que no sé por qué la gastronomía y la cocina inglesa tiene ese San Benito de que en Inglaterra o en Gran Bretaña no se come bien, y es verdad que es un lugar en el que históricamente, bueno, pues ha habido grandes cocineros, han tenido el poder, han ostentado el poder durante muchos años, y donde hay poder y hay pasta, al final hay a la cena bien repleta. Estoy encantado. Saballón y esa tarta de cebolla con el huevo a la plancha. Esto ha sido una edición más de Robin Food, Atracón a mano armada. Sabéis que podéis encontrar este programa y todos los de las temporadas anteriores en la página web davidejorge.com y también en la página web eitv.com. Viva Rusia y baja la cámara más que nunca. Vaya pedazo de postre, chaval. Fijaros aquí, cómo se ve la frambuesa, el saballón. Rabin Food.